Bienvenidos a Marie Cocina. Hoy vamos a preparar una receta que queda deliciosa, un coffee cake que les aseguro les encantará. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a empezar poniendo un sartén a calentar a fuego medio. Cuando ya esté caliente, vaciamos las nueces y las almendras y las vamos a mover constantemente para que se doren uniformemente. Esto tardará aproximadamente unos 5 o 6 minutos dependiendo de la llama a la que tengan su estufa. Este paso es un poquito tardado, pero les aseguro que vale la pena, ya que la consistencia y el sabor de las nueces y las almendras tostadas es exquisito. Cuando ya estén listas, retiramos del fuego, esperamos a que se enfríen y procederemos a trocearlas con un cuchillo, dejando pedazos no tan chicos. Ya terminé de partirlas. Después las pasamos a un recipiente en donde también vamos a agregar las chispas de chocolate y empezamos a mezclar un poco. Agregamos ahora los azúcares. Ahora agregamos la canela en polvo, la pizca de sal y la harina. Esta harina no es necesario cernirla. Como a mí se me terminó la mantequilla sin sal, voy a usar mantequilla con sal, por eso ya no agregué la pizca de sal. Ya que estén todos los ingredientes revueltos, agregamos la mantequilla derretida y revolvemos todo. Nos debe de quedar una mezcla bastante grumosa y húmeda. Ya está lista, tapamos y reservamos. Ahora en otro recipiente ponemos la harina, el polvo de hornear, la pizca de sal, el bicarbonato de sodio y revolvemos a integrar todo. Voy a cernir los ingredientes secos para que nos quede una mezcla muy tersa y sin grumos. Después, en el tazón de la batidora vamos a cremar la mantequilla con el azúcar por aproximadamente 5 minutos a velocidad media hasta que esté todo perfectamente integrado y la mezcla se vea un poco más blanca y esponjosa. En este momento vamos a agregar los huevos uno a uno, esperando a que estén completamente mezclados antes de agregar el siguiente. Agregamos el último huevo. Despegamos con una espátula la mezcla de las paredes y del fondo del tazón para asegurarnos de que quede todo perfectamente mezclado. Ahora vamos a integrar el yogur a la mezcla y vamos a batir a que se integre todo muy bien. Por último, vamos a integrar la harina poco a poco y batiremos brevemente solo hasta que no se vea la harina. Esta mezcla no debe batirse demasiado para no desarrollar el gluten y la mezcla se mantenga esponjosita, resultando en un pastel muy suavecito.
Apagamos la batidora. Con la espátula despegamos la mezcla de la paleta. Nos aseguramos de que esté todo muy bien integrado y ya está lista la mezcla. Vamos a utilizar este molde desmoldable de 23 centímetros de diámetro. Ya lo tenemos engrasado y también ya tenemos el horno prendido a 180 grados desde que empezamos la receta. Vaciamos aproximadamente la mitad de la mezcla en el molde y la distribuimos muy bien. Enseguida vamos a poner encima la mitad de la mezcla grumosa que teníamos reservada de almendras y nueces, tratando de cubrir toda la superficie. Ya que cubrimos todo, vamos a poner el resto de la mezcla encima, distribuyendo todo uniformemente. Como esta mezcla es muy densa, vamos a colocarla en partes por toda la superficie para no batallar tanto al momento de distribuirla. Si la ponemos toda en un solo lugar, al momento de querer moverla, se puede traer la mezcla del relleno y revolverse. Una vez que terminamos, vamos a poner el resto de la mezcla de almendras y nueces sobre toda la superficie. Esto le dará un acabado muy bonito y muy delicioso. Ya que terminemos, metemos a hornear por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Ustedes pueden hacer la prueba del palillo a los 50 minutos y si le falta un poquito, dejarlo unos 10 minutos más y volver a checar. Este es el resultado. Miren qué lindo se ve. Es un pastel muy delicioso y muy sencillo de hacer y es ideal para acompañar con un cafecito. De ahí el nombre, ya que no lleva café en los ingredientes. Ahora vamos a partirlo para que lo vean por dentro. Se parte muy fácilmente, el interior es muy suave y la cubierta y el relleno muy crocantes. También puede llevar coco en la cubierta, pero como aquí no les agrada mucho, no se lo puse. Está riquísimo, ojalá y se animen a hacerlo. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Espero les haya gustado la receta, le den like al video y se suscriban. También activen la campanita de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Gracias por verme y nos vemos en la siguiente receta.